Bueno, ya estamos aquí otra vez. Eh, Veo que ya está ahí Delia. José Antonio, ¿qué tal? Bien, pues seguimos con nuestra puntualidad británica, ¿eh? Y, y vamos a seguir ahora. Ya nos quedan 8 intervenciones tan interesantes como la que hemos tenido hasta ahora, porque nos lleva a distintos lugares y distintos temas, etcétera. Así que seguiremos disfrutando. Y en primer lugar tenemos en esta segunda y última parte ya a Delia Fernández Delgado y a José Miguel Hurtado desde España, bueno, desde Murcia en concreto, compañeros y amigos, y que nos van a llevar a hablar de su experiencia que tienen de mediación intrajudicial y cómo contribuir a la igualdad de género y a crear esas sociedades pacíficas que venimos de alguna forma, querida Delia y José Miguel, demandando desde el principio, desde que empezamos ayer. ¿Cómo conseguimos eso? Tenéis la palabra, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y para decirlo No te oímos, José Antonio. Miguel, Ah, José Miguel, perdona. Sí, sí. José Miguel, Sí, vale, sí, José voy a Miguel. acercarme un Ahora, poquito ahora, más. ahora sí, si te acercas se ¿Ahora oye se muy oye? bien. Sí, perfecto. Vale, vale, pues nada, vamos a hacer la mitad de la ponencia Delia y la otra mitad yo. Y bueno, el punto de partida que tenemos para hacer esta ponencia es una estadística que se ha hecho desde las unidades de mediación intrajudicial de Murcia, de las derivaciones que hace el propio Partido Judicial de Murcia de la Ciudad de la Justicia, ¿vale? Durante el año 2022. En ellas se han tenido en cuenta tanto las mediaciones derivadas como que se han llegado a finalización. ¿Vale? En estas hemos tenido en cuenta todas las que han llegado, que las partes inmersas en conflicto, cuando llegan a mediación, pues expresan sus necesidades de una forma respetuosa y de una manera abierta, lo que no consiguen con otros medios de resolución de conflictos. Esto hace que lleguen a una empatía que hace que se ponga en la posición de la otra parte, que lo entienda y que puedan llegar a diferentes acuerdos más de lo que se veían que se iban a realizar. Tenemos que tener en cuenta que cuando acuden a mediación, esto va a favorecer que se llegue a una sociedad, a contribuir a una sociedad, a llegar a una sociedad pacífica, porque cuando llegan a mediación aprenden a gestionar su propio conflicto y lo que hacen es que en el futuro intenta solucionarlo antes de proceder a volver a mediación o de o acudir a otros medios de resolución de conflictos. Hemos detectado que lo que más les ha llegado para acudir a esta resolución es el carácter de la confidencialidad. Ellos tienen la confidencialidad de la mediación en general, pero como lo que se trata allí en mediación no sale de allí y la confidencialidad de los mediadores le da una seguridad que se les nota en ellos y hacen que se abran, que cuenten todo lo que van a contar con una sinceridad impresionante que nos ayuda a nosotros a poder ayudarlos a ellos. Y notamos cuando salen de mediación que esa mediación ha entrado dentro del cuerpo de esos mediados. Tenemos que partir de que el entorno cultural e histórico que tenemos es un entorno diferente. Es un entorno que estaba basado en una agricultura, en la agricultura, es un entorno rural, era un entorno rural en el que había una diferencia muy significativa entre los hijos varones y las hijas. ¿Vale? Los hijos varones eran los que ayudaban a la vivienda, que eran los que ayudaban a mantener a la familia con el trabajo. Por eso lo que se hacía era que se favorecía a esos hijos varones para que siguieran manteniendo a su propia familia, mientras que las hijas, en detrimento y con una desigualdad total, se les daba simplemente lo que era la dote y la obligación de cuidar a los padres mientras los padres vivían.
y cuando los padres fallecían y llegaban a la herencia, los hijos varones incluso les pedían a las hermanas que les explicaran en qué se habían gastado el dinero cuando ellos habían sido favorecidos. Con lo cual, aquí hemos buscado el reconocimiento de las hijas, las hermanas, respecto a los hermanos varones, intentando que hubiera una igualdad lo suficientemente significativa como para poder llegar a un acuerdo que fuera satisfactorio para todos. Este reconocimiento se ha conseguido a través de la formación de los profesionales de la mediación, porque todos los profesionales que trabajamos en la unidad de mediación estamos formados en temas de discriminación y desigualdad y nos ha hecho que esta profesionalidad nos ayude también a llevar a esos procedimientos. Partimos también de que estas mediaciones están condicionadas por 3 puntos significativos. Y en primer lugar, las derivaciones que llegan a la unidad de mediación, quién las realiza y cuáles son las que se derivan. En segundo lugar, el estado anímico en el que llegan las partes a ese conflicto. Y el tercero, las características específicas que tiene el servicio. En cuanto a la derivación, se hace a través de un organigrama nuevo de la jurisdicción que tenemos. Son juzgados, no son juzgados ya, son unidades procesales y esto hace bueno, que tengan unas particularidades especiales. La derivación se hace en el Partido Judicial de Murcia por letrados de la Administración de Justicia y por los jueces en menos cantidad de la que nosotros, la que sería deseable para nosotros, pero se van incrementando poco a poco las derivaciones y lo que sí hemos notado es que el germen de la mediación, la semilla de la mediación está germinando, ¿vale? Porque se ha conseguido que abogados y los propios usuarios de la justicia acudan al servicio de mediación y soliciten a ellos entrar a la mediación. Por otro lado, el estado anímico. Las partes, antes de llegar a un procedimiento judicial, han intentado, sobre todo en divisiones de herencia, llegar a un acuerdo entre las partes. Después acuden al juez cuando ven que no lo consiguen, acuden a los abogados y los abogados intentan también ese acuerdo. Con lo cual, cuando llega al procedimiento judicial, que es cuando nos deriva a la unidad de mediación, vemos que no es el momento más adecuado para realizar esa mediación, pero aún así el entorno le favorece esa empatía con las partes, con los mediadores y hace que se llegue a un conflicto, o sea, a una resolución del conflicto. Y luego, por último, es cierto que ese organigrama judicial que tenemos en Murcia hace que dificulte la derivación. Echamos de menos que no haya un protocolo de derivación directa e inmediata de los asuntos en los que el tema de las emociones que están a la flor del procedimiento, de lo que es el conflicto, se pueda tratar en mediación. Paso ya, la estadística la va... Os voy a contar un poco, resumiros un poco las estadísticas, aunque realmente las tenéis todas luego para leerlas. Especialmente primero es quién nos deriva a mediación. A mediación nos derivan la mayoría los LAG, que los LAG son los antiguos secretarios judiciales. En este caso, en nuestro caso, las deriva el LAG que trabaja en la unidad de mediación, porque además es el que lleva todas las conciliaciones. Entonces, todas las conciliaciones que entran y que consideran tanto ellas como jueces, que van a tener las personas que están en ese conflicto, van a tener posteriormente que tener una relación. Ellos consideran que están en el momento adecuado para que empiecen a mediar. Todos los jueces, como hemos dicho, no todos los jueces derivan igual. Veréis cómo, dependiendo de qué número van a derivar más o van a derivar menos, los de mercantil están empezando a derivar y son bastante casos los que ya se están solucionando y están teniendo su fruto. Cuando llegan las sesiones informativas, hemos medido quiénes acuden y con quién acuden. Las sesiones de mediación en el ámbito civil las hacemos en sesiones individuales. Todos o la mayoría acuden con sus abogados. Esas sesiones informativas no solamente se les explica lo que es la mediación, sino que se les deja que hagan un pequeño caucus
dándonos cada uno un poco su opinión y brindándoles esa confidencialidad para que ellos se expresen como quieran y nos cuenten cuál es su punto de vista. Ya una vez aceptada la mediación, las mediaciones las realizamos, también se ha valorado las que son individuales, las que se hacen por ser conjuntas y la gran mayoría se hacen conjuntas. Los abogados ya no vienen. Es verdad que hay a veces en mediaciones en las que tenemos que tener mediaciones exclusivamente con los abogados porque a veces son más fructíferas, pero la mayoría de las mediaciones se hacen con las partes en conjunto. Las sesiones de mediación, tenemos que decir que gracias a la pandemia se han empezado a hacer online. Al principio no creíamos que iban a dar su fruto porque, como pasa en todo, nos han enseñado que si la comunicación no va a ser la misma, pero estamos viendo que está dando sus frutos igual y que además está ayudando y favoreciendo a que gente de otras puertas que no están en Murcia puedan trabajar y aprovecharse de la mediación estando en otras ciudades, lo cual está dando bastantes frutos. Tenemos que ver que hemos medido también el tiempo que se tarda y es verdad que en las mediaciones civiles el tiempo que se tarda en una mediación es superior al de una mediación familiar porque entran otros profesionales como pueden ser los peritos. Si hablamos de qué tipo de mediaciones son las que trabajamos, la inmensa mayoría son cuestiones dinerarias, las cuales se solucionan con rapidez, pero la mayoría son herencias, por lo cual necesitamos a peritos que valoren los inmuebles que tienen, lo que hace que esas mediaciones lleguen a durar hasta 6 meses. La inmensa mayoría tienen una mediación de 6 meses. Podemos decir que aparte de las herencias y de las dinerarias, también tenemos muchas comunidades de propietarios, seguros y bancos. Son las que más estamos utilizando. Una vez hecho el tanto por ciento de acuerdos del 2022, tenemos un dato de éxito de un 49%, lo cual no es todo el que quisiéramos si tuviéramos el apoyo, sobre todo de los abogados, que es verdad que cada vez están más creyendo en la mediación y se nota, pero sí que son muchos que una parte viene y la otra parte no viene porque su abogado considera que no va a hacer nada de mediación. Entonces, pero de todas formas podemos decir que en conclusión podemos ver que durante todo este tiempo sí que es verdad que llevamos trabajando ya 9 años en la unidad de mediación y que esto está calando está dando sus frutos, no todo el que quisiéramos, porque ya te digo, ya os decimos que no por nuestra parte, sino por parte del sistema judicial no tenemos todo el apoyo que quisiéramos, pero sí podemos ver que poco a poco se está llegando a contribuir a una cultura de paz y dando cada vez sus frutos, y esta mediación se ve que va germinando un poco en la sociedad. A ello ha contribuido también el impulso que se está dando a la igualdad de género. Todas las personas que acuden tienen su espacio, su mismo tiempo, sus mismos derechos y, por supuesto, tienen la misma voluntad de iniciar la mediación, no solo de iniciarla, sino de continuarla y de dejar y cerrarla cuando ellos quieren. Muchas gracias. Creemos que lo demás lo tenéis en el todo por escrito y no queremos haceros perder más tiempo. Dejamos a otros compañeros. No te preocupes, Gracias. Delia. Bueno, José Miguel, Delia, muchas gracias, porque animo, como hemos dicho con todos, pero en el vuestro especialmente por los datos estadísticos, etcétera, que leamos el documento porque, bueno, es una experiencia que estáis viendo en primera persona y que yo creo que nos acerca sobre todo eso, a la mediación intrajudicial y a la particularidad, ¿no? Como ha dicho José Miguel al principio, de la zona en la que estamos, cada zona es un mundo y las mediaciones pueden ser distintas. Y también por esas sorpresas, ¿no? Decía José Miguel algo muy interesante. Ellos se abren cuando ven la confidencialidad, ¿no?
Y tenemos que aprovechar todo eso, porque además a mí, por ejemplo, me gusta mucho decirles que para nosotros este trabajo es confidencial, pero que ellos tienen que ser reservados, porque también es verdad que si lo que hablamos en las sesiones lo vulgarizan fuera con otras personas, al final vienen totalmente viciados a la siguiente sesión. Por lo cual es muy interesante el trabajo, sobre todo eso, para que lo leamos y lo maduremos un poquito para conocer vuestra experiencia. Así que muchísimas gracias a los dos, como siempre. Bueno, nos vamos a ir a México otra vez con Lucero Ramírez. Lucero, si estás por ahí. Lucero nos proponía hablar de la justicia restaurativa, pero con un enfoque transpersonal, aplicado a los acuerdos de solución amistosa en el ámbito del derecho penal internacional. Así que no veo a Lucero, no sé si está por ahí. ¿Estás por ahí, Lucero? A ver, voy a comprobar si está o no está. Un momentito. No veo a Lucero que esté conectada. No está. ¿Podemos pasar a Mary de Simone? ¿Estás por ahí, Mary? Hola, sí. Sí, sí Buenas está. tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues entonces, nada, dejamos México a un lado, querida Mary, nos vamos a Argentina y bueno, Mary nos decía, estamos hablando de la Agenda 2030, pues cómo podemos intervenir en cada uno de ellos. Así que es tu turno, Mary, muchas gracias por estar aquí. Mary se ha quedado congelada de la emoción. ¿Me escucha? Ahora sí te escuchamos. Te habías quedado congelada la imagen. Bueno. Que es difícil porque están faltando 7 años para esta expresión de deseos, estos objetivos tan loables que ha sacado la ONU. Y digo, ¿cuánto tenemos por trabajar? Hice una pequeña clasificación de las franjas etarias que tenemos en este momento, porque tenemos inútero a primera infancia de 0 a 5 años, la infancia de 6 a 11 años, la preadolescencia de 12 a 14, la adolescencia de 15 a 17, la juventud de 18 a 26, la adultez del 27 a 59, la primera vejez, que es la de 60 a 70, y luego de los 70 años. Se ha alargado mucho la vida y por eso no es taxativa esta clasificación que realicé. Y cómo lo miramos desde las diferentes realidades, tanto históricas como culturales, políticas, sociales, los sesgos, las creencias, los prejuicios y la religión de cada país en el mundo. Y los objetivos están amalgamados, es decir, uno con el otro son una cadena. Esa cadena, cada uno de nosotros lo puede analizar o cambiarle el eslabón e interpretarlo de diferentes formas. Hice el objetivo el 1, el 2, el 3 y el 4 unidos, no los repito para no llevar mucho tiempo, que hablamos de pobreza, de hambre, de vida sana, de promover el bienestar general y una educación inclusiva, equitativa, de calidad. Ahora, lograr la igualdad de género, empoderando tanto a las mujeres como a los niños. Nosotros como mediadores, facilitadores, misioneros de paz, gestores tenemos un abanico, creo que no lo estamos percibiendo tan grande para trabajar, porque las necesidades y los intereses de cada pueblo es tan diferente, abarcativo y a la vez están complementado con los demás objetivos, porque si hablamos de agua, de energía, de reducir la desigualdad de los países,
cómo nosotros como mediadores podemos intervenir. Pensé nosotros, cuando hablábamos, por ejemplo, en el Legal Summit que hicimos en 2019, hablamos mucho de gobernanza y de lo que éramos como actores sociales. Y creo que como actores sociales, cada uno de nosotros, dentro del espacio que estamos, podemos, si estamos a tiempo de realizar muchas más acciones. Podemos sensibilizar desde un lugar, como hacemos en una mediación personal, pero también tenemos que buscar otros ámbitos, tratar de llegar a los lugares donde está la verdadera toma de decisiones, donde realmente se puede llegar a generar un cambio. No tenemos que olvidarnos tampoco de todo lo que es el gran cambio climático y el tema tan difícil que vamos a atravesar, que es el tema del agua, los recursos. Como se plantea que de aquí al 2050, 1 de cada 4 habitantes no va a tener acceso al agua dulce. Luego hablamos de ciudades y asentamientos que sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno en su país sabe la realidad, sabe si hay crisis políticas, si hay crisis económicas muy intensas. Sabemos de los países donde hay conflictos bélicos, donde tenemos muchísima cantidad de desplazados, donde muchos mediadores muy conocidos por nosotros están realizando misiones de paz, donde realizan recomendaciones de cómo modificar, cómo lograr la empatía entre esos pueblos que nada tienen que ver con el poder político. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como mediadores? ¿Qué acciones podemos comenzar a intentar? Estamos acostumbrados a ser creativos, a pensar dentro de ese torbellino de ideas, ¿dónde puedo acercarme? Desde un espacio pequeño, desde la mediación comunitaria, que para mí es la madre de todas las mediaciones, para lograr un bienestar en ese llamado social, las grandes desigualdades que tenemos, tanto de acceso a la educación como de acceso a una buena salud o a la nutrición infantil, la violencia de género. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con todos estos loables objetivos que en definitiva son el tratar de realizar alianzas desde todo el entramado social y como actores ir impulsando hacia arriba? Creo que es un tema demasiado abarcativo, no lo podemos tratar ni en 5 ni en 10 minutos, creo que es para hacer un tratado, un ensayo y que cada uno de nosotros contribuya con qué acción puede realizar una pequeña transformación. Y la base fundamental para mí, estimo que es la educación, que comencemos con nuestros niños, que comencemos desde antes de que estén escolarizados, que por supuesto influyamos para que logren esa escolarización, pero antes hay que trabajar y mucho, hay que trabajar con esas familias, hay que trabajar el enfoque tan amplio, porque al hablar de política, de economía, de situación económica a nivel de obtención de recursos, es muy difícil el hecho de abarcar todo, pero cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? ¿Qué podemos lograr desde cada país que estamos acá representados? Podemos a través de, tanto sea presencial, tanto sea las nuevas tecnologías, tengamos muy en cuenta y prestemos mucha atención también que uno de los grandes
objetivos es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Con este cambio y las nuevas tecnologías, tenemos que agregar valor a ese capital humano, ¿no? Porque van a ir perdiendo muchas fuentes de trabajo. Entonces, ¿cómo trabajamos desde ahí también? ¿Cómo vamos creando otro tipo de empleos, una generación de otro tipo de capital que aproveche estas tecnologías, no sean una amenaza, tanto a nivel país como a nivel global? Estimo que quizás lo mío es un poco como un grito de atención, un llamado a estos objetivos y a cómo nosotros, el gran compromiso que tenemos social, porque nosotros trabajamos con las personas, en cómo en cada uno de esos espacios, educativo, salud, los espacios académicos, y les repito, la mediación comunitaria, ir a los barrios, ir a los espacios, a los clubes, ir donde tengamos acceso y podamos lograr algún tipo de transformación. Eso, y hacer que las personas vayan teniendo su propio criterio y perciban que en este momento lo que creen que es normal, no es normal. No es normal que un chico esté desnutrido, no es normal que no pueda acceder a estar en una escuela, no es normal que una mujer sea despreciada o no pueda ingresar a un trabajo como su nombre. Tenemos que ir pensando y concientizándonos en todo eso. Y una vez concientizados en eso, creo que podemos ayudar y ser muy funcionales a estos objetivos. Hasta aquí mis interrogantes y mis preguntas y mis expectativas. Espero que puedan leerlos nuevamente y con atención cada uno de ellos y cómo están amalgamados y son una cadena. Yo creo que esa es la clave, Mary. Que se puede sustituir, claro, pero completamente irrompible. No, yo creo que la clave la has dado ahí al principio, porque mucho me temía que no íbamos a salir de la duda de cómo podemos, pero sí que podemos, no tanto el cómo, que como tú bien has dicho hay que pensar cada uno, pero sí que podemos. Y yo me quedo con algo muy simple que has dicho al principio, porque luego lo que has hablado un poco en general de lo que existe, los objetivos que hay que perseguir, que todos sabemos que yo creo que es el gran problema, Mary, que hay en el mundo. En el mundo es muy fácil decir lo mal que están las cosas, pero es muy difícil decir cómo podemos arreglarlas. Entonces, no nos basta lo mal que están las cosas, ya lo sabemos. La prisión está fatal. Bueno, ¿y qué haces para solucionarla? No lo sé. Lo que nos llama la atención es a pensar y que hagamos, no que digamos lo mal que están, porque lo mal que están ya están ahí los objetivos. Hay que cubrir objetivos porque está mal la pobreza, está mal la niñez, está mal la igualdad, está mal no sé cuánto. ¿Qué podemos hacer los mediadores para intervenir en cada uno de ellos? Cada uno piense de los que estamos aquí. Pero con una clave que se has dado, que cada objetivo está encadenado con el otro. No tiene sentido arreglar la pobreza si no arreglamos el agua. No tiene sentido arreglar la energía si no arreglamos la justicia. No tiene sentido que nos dediquemos nada más que al número 16 si no conseguimos alianzas internacionales. Por lo cual, yo creo que esa es la clave que es la que tenemos que pensar. Así que muchas gracias, Mary, por tu intervención. Exactamente. Y vamos a pasar ahora también en Argentina a Liliana Suriano, que nos va a hablar de la importancia del campo emocional y la inteligencia emocional en la formación nuestra de los mediadores. Liliana, cuando quieras. Bueno, la verdad estoy muy emocionada de estar en este espacio con tanta cultura, con tanta gente, con tanta sabiduría que he aprendido de ayer y de hoy, que realmente les agradezco muchísimo este espacio. Bueno, comenzamos.
Les voy a hacer más o menos una narrativa corta porque evidentemente el tiempo igual está el escrito. Bueno, yo soy profesional de la abogacía y profesora docente en ciencias jurídicas, basadas en el derecho holístico y las multidisciplinas. Formo a otros profesionales y me incluyo dentro de la categoría de investigación en el campo emocional de los profesionales desde hace ya 7 años. Desde a través de seminarios, talleres, cursos, estudios y trabajos sobre la temática, brindo soluciones teóricas y prácticas a la problemática del estrés y de cómo superar el estrés con el trabajo de todos los días. Como mediadores, como mediadoras, los asisto para que adquieran distintas habilidades y herramientas para afrontar el estrés acompañado de ansiedad o angustia, etcétera, en el trabajo diario. También los asisto para que desarrollen distintos mecanismos para resolver de manera más favorable los casos por los cuales acuden a ustedes. Les comento así más o menos a través de que en el 2020 tuvimos pandemia. Bueno, todos sabemos lo que fue para todos nosotros, un aumento de incertidumbre, de pánico, alarma, y es ahí donde recurro a una de mis herramientas, que es la meditación asistida. Comienzo a dar para colegas, para clientes, para amigos, para familia, 2 veces por semana, meditación asistida. Esto es, somos seres sociales, por lo tanto necesitamos tener una comunicación y esta era la única forma que pude encontrar para comunicarme con gente. Yo pasé la pandemia sola, como tantos otros. No me reciclé y me reinventé tantas veces como fue necesario. En esto vamos ahora a tirar una idea de qué es el derecho holístico. Bueno, en este momento podemos hablar de derecho holístico como un mecanismo pacificador, integrador y sanador de las distintas partes que integran el conflicto. La cultura del litigio cambia por la cultura de la paz y el servicio. El litigio afecta a los profesionales provocándoles estrés en el ejercicio diario de sus tareas. Acá es donde el derecho holístico y las multidisciplinas que utilizo vienen al rescate con un nuevo enfoque, una nueva mirada. Son aspectos positivos, corporativos, comprensivos, más humanos y sanadores que diferencian de los aprendidos en la escuela de Derecho. A los que aprendimos en la escuela de Derecho o en otras profesiones agregamos estas multidisciplinas. De esta forma vamos a lograr que los profesionales tengan principios jurídicos de paz, integradores, valoren la responsabilidad, la conexión, la inclusión. Esto lleva a la compasión, reconciliación y sanación personal. Ahora, vamos a hablar del tema, por ejemplo, el campo emocional y la inteligencia emocional. Estas dos puntas se unen en el enlace entre el campo emocional del mediador y la inteligencia emocional. Puede ayudar a crear un ambiente de mediación más efectivo y satisfactorio para todas las partes involucradas. A partir de ahí podemos diseñar un lenguaje más apropiado. Esta es la misión que tenemos como profesionales. Estas modificaciones que se deben generar desde los lugares más altos del Estado a veces no son así. Por lo tanto, debemos acompañar con competencias para ser apuntaladas y si no se tienen competencias, desarrollarlas y hacerlas visibles para toda la sociedad. Esto no solo se cambiará con una ley. Debemos modificar nuestro comportamiento como profesionales, con más competencias, habilidades y destrezas. Empatía, servicio, escucha atenta, lenguaje adecuado. Este profesional con competencias sociales aporta valores importantes para él y para toda la comunidad.
llega a lograr bienestar, mejora su estrés y supera condiciones deficientes de salud. Al poder ser un profesional disfrutante que recupera la conexión con su interior, dejando de ser un ignorante emocional. ¿Por qué? Porque a medida que más avanzamos y que más nos especializamos, nos olvidamos de nuestro yo interior, de nuestra persona. Ahí, por eso les digo, ignorante emocional. Este profesional necesita mejorar su estrés, superar condiciones deficientes de salud y poder ser un profesional disfrutante, que cuando llegue a una meta pueda disfrutarlo, porque muchos de nosotros nos sabe de pasar que cuando llegamos a cumplir con un trabajo que fue arduo, con un sueño, con una posibilidad, con un estudio, al lograr, como yo digo, el diploma en la mano, realmente no lo podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque nuestra emocionalidad nos supera y no la pudimos manejar. Entonces, es el profesional que se necesita para el aquí y ahora, para el futuro. Este es el nuevo paradigma. Estemos a la altura de lo que propone la Agenda 2030 con una educación de calidad y los otros ODS que, como dijo el anterior ponente, están todos interconectados. Una educación de calidad para los mediadores y las mediadoras. Desde ya, muchísimas gracias por escucharme a cada uno de ustedes. Y estoy re emocionada. No, muchas gracias a ti, Liliana. Muchas gracias a ti porque bueno, eso de hablar de derecho holístico es valiente, hablar de nuestras emociones es valiente, hablar de nuestra satisfacción es valiente, hablar de la inteligencia emocional es valiente, porque tiene que ser así. Y también rompamos tabú. ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿usted qué se dedica a la meditación? No a la mediación. ¿Usted qué es la medicación? No la mediación. ¿Cuántas veces nos han mandado un escrito diciendo, envío este expediente a medicación? No, mire usted, es mediación. ¡Ay, que me ha salido en el corrector medicación! Pues bienvenida a la meditación, la medicación, la mediación de derecho holístico. Gracias, Liliana. Bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sin más dilación pasamos ahora a Paraguay. Nos va a intervenir nuestra compañera Zoraida Fernández, que nos va a hablar de la mediación en la comunidad en barrios carenciados. Así que cuando quieras. Gracias, Javier. Sí, realmente todo lo que han aportado los colegas mediadores es enriquecedor y tiene tanta conexión, como dice cada uno de los ODS, que no podemos apartarlo. En el caso del tema que elijo, de la mediación comunitaria en barrios carenciados, es aún más complicada la situación, ya que con esta crisis de salud, crisis económica, realmente las dificultades han crecido y el papel del mediador es fundamental, porque la meta de un mediador comunitario es lograr la buena convivencia entre las personas, que es lo más complicado y difícil de lograr en la familia, en la comunidad, en el municipio, en todos los ambientes. Realmente se ha dificultado mucho después de estos años de pandemia, donde realmente la sociedad ha entrado en un estado realmente de decadencia, donde realmente faltan valores en la familia. Como usted había dicho, la familia es un soporte fundamental para que en un país crezca. Es necesario que las familias realmente aporten valores y no solamente esperar que en las escuelas las reciban sus niños. La mediación comunitaria tiene una función fundamental, educadora y también pacificadora. Y sobre todo, con la cultura de paz de los mediadores, es importante, ¿verdad? El papel que cumple el mediador, el poder realmente transmitir valores como un verdadero líder positivo dentro de la sociedad. Es el rol que realiza un mediador comunitario. Realmente cabe su interés para el bienestar de todos, la familia, de la comunidad, del municipio. Entonces, realmente
Todavía falta mucho por hacer porque los centros de mediación no están en todos los lugares. Y tenemos también un gran problema que se ha sumado con el correr del tiempo, la constante migración de personas de un sitio a otro. A veces los migrantes son del mismo país, que vienen de ciudades del interior o que son agrícolas y vienen a las urbes donde realmente vienen con un bagaje propio de cultura, de costumbres y que realmente les es muy difícil adaptarse al nuevo lugar. Por lo general, este grupo de personas, ya sea migrantes propios del país o del exterior, vienen con carencias económicas en donde realmente las necesidades que tienen son inmensas, que realmente no tienen hogares adecuados donde albergar a sus familias, no asisten a colegio, los niños no tienen salud. Entonces, es realmente un problema que creo yo que es a nivel mundial, que todos los países estamos recibiendo ese tipo de migración, sea en las ciudades como en cada país, de un país a otro. Y para la mediación comunitaria es realmente un desafío lograr que estas comunidades, distintas costumbres, a veces de distintos idiomas, logren una armonía dentro de la sociedad. Realmente ahí es el papel fundamental, pacificador, la cultura de paz del mediador, el poder transmitir los valores de la sociedad misma y de las comunidades. Se ha visto que cada vez que se monta un consultorio jurídico o un consultorio de mediador, es importante que en estas zonas urbanas carenciadas el mediador se dé a conocer ante el grupo social, ante la comunidad, para que estos realmente adquieran una confianza y poder así aceptar a la mediación como una manera de poder resolver sus conflictos y llevar así la solución a sus comunidades. Esto solamente pasa cuando el mediador realmente hace un arduo proceso en que realmente la comunidad lo conozca para que ellos se sientan en confianza de adoptar a la mediación como una manera o como un método de lograr la resolución de los conflictos en cada uno de sus ambientes. Esto es un proceso muy lento. Realmente no siempre se logra y sobre todo porque estamos tratando con personas que no solamente sufren el desarraigo de haber partido de una ciudad a otra o de un país a otro. Cuando intentamos o cuando se intentan o intentan los gobiernos darle un mejor estilo de vida, trasladándoles a barrios modelos donde se les pone todo lo que merecen, casa, hospitales, centros de salud, colegios, iglesias, centros municipales, inclusive centros de formación y fábricas donde puedan trabajar. Ellos tienen una difícil adaptación. Y de ahí también el papel fundamental del mediador, el lograr bien ser intermediario para que estas personas comprendan que es un proceso, no es un proceso de hoy para mañana, que muchas veces las personas que están en otro ambiente no logran comprender y a veces toman como un fracaso cuando se presenta un modelo de barrio, es ideal, pero que en verdad no muestra resultados en forma inmediata. Y la verdad es que las personas no tienen en cuenta que lo que se mudó de un barrio a otro no son objetos, sino personas. Vienen con distintos valores, distintas culturas y que tienen que sufrir un proceso de adaptación, de vivir de una manera distinta a una manera social, ordenada
con distintos modos, no el modo de la cultura que traen, sino el modo que se está viviendo en ese lugar. Yo creo que dejo abierta la pregunta y les digo a ustedes, ¿creen que la mediación comunitaria es transformador para los ambientes de comunidades de extrema pobreza, con carencias? Entonces, yo respondo según mi opinión y yo creo que sí. El mediador comunitario tiene esa facilidad de transformar aquello que realmente está dejado al lado, transmitiendo valores, ayudando realmente a que esas personas consigan llegar en armonía y tener realmente ambientes donde ellos puedan desarrollarse y estar al igual que las otras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y por llevarnos a esta realidad. Y como hemos dicho hasta ahora, el texto está en la revista y la podéis ver sin ningún problema. Bueno, nos vamos ahora a conocer la coordinación de parentalidad, la política pública del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, de la mano de Alicia González Vitales. Alicia, que siempre está muy pillada porque cada vez que intento contactar con ella o contactamos, estamos en múltiples actividades, pues también tiene un ratito para llevarnos a esta otra palabra, que es la coordinación de parentalidad, que ha aparecido recientemente en nuestro mundo, igual que en su día apareció la palabra resiliencia o apareció la palabra tal, y que yo creo que también es muy interesante conocer tu opinión, Alicia. Así que tienes la palabra. Buenas tardes, Javier. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, es un placer y te agradezco estos minutos. Acércate un poquito al micro. Cuando has dicho... así se te escucha ¿Ahí? Perfecto. Ahí bien, bueno, entonces lo voy a sostener por las dudas. Es un placer y te agradezco muchísimo este espacio y el esfuerzo porque, como bien señalabas, nos había resultado bastante difícil por la cantidad de actividades que estamos realizando, no solo académicas, sino también en el desarrollo y la implementación y en el impulso y el fortalecimiento de la coordinación de parentalidad. Me he tomado la libertad de hacer un pequeño PowerPoint para tratar de aprovechar al máximo estos 10 minutos y dejar sembrada la semilla de la inquietud al respecto de este nuevo método de resolución de conflictos. Yo lo he denominado la coordinación de coparentalidad porque si bien en muchos espacios de literatura se refiere solo a la parentalidad, creo que el desafío es lograr la coparentalidad, es decir, compartir la responsabilidad sobre los cuidados y crianza de hijos e hijas luego de una ruptura con un otro u otra con la cual ha quedado un dolor, un proyecto de vida, tal vez trunco a lo largo del tiempo o en la historia de una pareja. Y es un método de resolución de conflictos, ya desde el título voy mencionando, para familias que están atravesando una alta intensidad y que está pensado que es para velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, como lo refiere puntualmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene consagración y ratificación por muchísimos países de Iberoamérica. Simplemente hacer una conceptualización muy breve, y esto, si bien hablamos de un nuevo método, también decir que como mediadora familiar, como directora de un organismo de mediación familiar dentro de una estructura del Poder Judicial, como allí nos traía la reflexión Mari de Simone, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro lugar cuando encontramos a tantas familias que están atravesando situaciones de crisis de altísima o alta conflictividad y que muchas veces otros escenarios, incluida la mediación familiar, resultan ser no necesariamente el más provechoso o adecuado justamente por esta alta conflictividad?
Entonces, así fue como en el año 2019, principio del 2020, un poquito antes de que nos atravesara la pandemia, yo me encuentro en un escenario de mediación con familias que atravesadas por la alta conflictividad. Empiezo a tratar de investigar, estudiar, capacitarme, a la par de ir acompañándolos, y esto que también quienes me precedieron en la palabra refieren, ¿no? La capacitación permanente, ni hablar el cuidado que recién nos señalaba Liliana y todas estas técnicas, ¿no? Para poder proteger a los operadores, que estamos hablando de altísima conflictividad. Mientras los escuchaba a todos ustedes, pensaba también esto de el objetivo de COPA o de coordinación de parentalidad, que es un único objetivo, y cómo lo podemos relacionar mínimamente, sin perjuicio de que todos los objetivos están entrelazados, pero con los objetivos del desarrollo sostenible, que es, digamos, el eje transversal que nos convoca a todos, ¿no? Único objetivo, acompañar a los adultos a velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes, es decir, para que esa conflictividad del ámbito de la conyugalidad o de la relación de pareja no arrastre, ¿no? Y ocasione daño en la emocionalidad, en el psiquismo y en el crecimiento adecuado, integral, y acá hablamos de salud. Una compañera, les agradezco a todos los que antecedieron porque me fueron dando material, ¿no? Creo que fue María Pérez Fernández que hablaba de investigaciones y demás. Hay médicos, pediatras que están hablando y Javier, que es un investigador sobre los costos de la mediación o de los métodos de resolución, los costos frente a situaciones de conflicto. Estamos hablando de costos en la salud de niños, niñas y adolescentes, y cada vez mayor patología, no sé qué apareció ahí, mayores patologías en la infancia y en la adolescencia, justamente como consecuencia de los graves conflictos. Entonces, en relación al objetivo que la coordinación es para ayudar a los adultos a que asuman las responsabilidades y, digamos, y protegiendo a estos hijos e hijas en común, yo lo identifico que se encuentra muy internamente relacionado con los objetivos 3 de salud y bienestar, pensándolo en la integralidad, igualdad de género, a pesar de que hay una fuerte oposición de algunos grupos feministas en distintos sectores y fuertemente en España, que seguramente los que están por allí lo conocen. También hay un trabajo, yo he escrito, lo puedo compartir con Javier gustosamente para que lo pueda difundir, sobre cómo la coordinación de parentalidad, al contrario de pensar que iba, digamos, proteger a los hombres violentos, por ejemplo, o situaciones de violencia en general o abusadores, al contrario, ayuda a fortalecer, a empoderarse a mujeres que han sido víctimas de violencia. Paz, justicia e instituciones sólidas, si estamos hablando, bueno, en este entorno no solo de la justicia, que está pensando y está fuertemente apostando hacia la consolidación de este método, la pacificación social, el camino que todos nosotros transitamos, instituciones sólidas, todas ellas de la comunidad y fundamentalmente la familia, ¿no? Que también ustedes han estado hablando en relación a ello. Pero cuando decimos alta intensidad, ¿de qué estamos hablando? Y esto es una descripción que rápidamente les quiero compartir, que cuando nosotros estudiamos mediación, generalmente no calificamos o no clasificamos a los conflictos en base a niveles. Nos encontramos con una familia, por ejemplo, que es el ámbito particular sobre el que yo me desarrollo, y sabemos que hay conflictos y conflictos, ¿no es cierto? Familias y familias, pero nosotros nos abocamos a ver cuáles son las posiciones, explorar los intereses y poder trabajar con ellos en la búsqueda de soluciones que satisfagan a todos. En la coordinación de parentalidad tenemos que saber qué nivel de conflicto tiene, leve, moderado o de alta intensidad. ¿Por qué? Porque para cada uno de estos niveles va a haber un remedio, diría el querido profesor Javier, un remedio que le vamos a indicar a la familia, una prescripción. Es leve y muchas veces la familia puede decir, che, ¿qué te parece?
vemos que esto no era lo que nosotros pensábamos, es dañino para los chicos, o bueno, ya se fue el amor, o fueron a consultar a un abogado, hicieron el divorcio, una separación en términos medianamente, digamos, colaborativos, pacíficos, y muchas veces ni siquiera llegan, ¿no?, a necesitar ni siquiera de presentar un trámite judicial. Son los conflictos que no se llegan a judicializar o son los conflictos en los que se logra un acuerdo con los abogados, a veces en el mismo estudio jurídico, etcétera, etcétera. Aun cuando tienen hijos en común. Después tenemos ya un nivel mayor que se les denomina los moderados, que suelen ser aquellos que logran en un proceso judicial acuerdos en audiencias judiciales o que tienen una sentencia que se cumplen, que no es un tema menor. Cuántas sentencias hemos encontrado, ¿no?, en la jurisprudencia que están muy bien fundamentadas, con garantía de derechos humanos, etcétera, etcétera, en procesos realmente muy valiosos, pero que no todas son fácilmente ejecutables o que se logre el cumplimiento. Cuando los conflictos ya son moderados, empezamos a ver las dificultades, porque hay hostilidades en la pareja progenitora, hay dificultades en acordar o se empiezan a dar esta reincidencia, ¿no? Es como que empiezan a salir del círculo vicioso para entrar en un círculo virtuoso de relación de la dinámica parental, y empiezan a tener distintas dificultades, y allí también empiezan a aparecer escenarios de violencias o agresiones, ¿no?, de denuncias, de demandas, y entonces empieza la escalada a incrementarse. Y la alta conflictividad ya es palabra mayor, ya es cuando estamos viendo que hay de todo esto, incluso se encuentra en la literatura también patologías o trastornos patológicos, y donde vemos que las resoluciones de los juzgados se incumplen, las mediaciones, fijémonos todos los que somos mediadores aquí, que muchas veces las mediaciones no se aceptan, como tiene que ser voluntaria, cuando le cursamos la invitación o no la aceptan, o la aceptan y al poco tiempo de andar transitando en el proceso de mediación se declina o se dice no quiero seguir acá y me vuelvo a la judicialización. Entonces esa alta intensidad implica la hostilidad entre progenitores, además conflictos de lealtades, interacciones agresivas, disputas constantes en relación a los roles parentales, triangulación de los hijos, parentalización de los hijos, es decir, el sistema familiar se convierte en una dinámica disfuncional familiar, caótica, que involucra, arrastra y deja encasillados en el medio a los niños, niñas y adolescentes con muchas dificultades o casi imposibilidad de los adultos de poder hacer foco y priorizar los intereses de la infancia y adolescencia. Y acá entonces viene todo el desafío de qué sociedades queremos, pero no mañana, hoy. ¿Qué podemos hacer para pensar, como hablaban por ejemplo, la mediación educativa, si en la escuela le pueden inculcar la solidaridad, la colaboración y la pacificación, y después tienen un terror o un infierno en las familias por la conflictiva de sus mayores? Y familias que están destrozados, hijos que están rotos, como decimos, emocionalmente, psíquicamente, y por lo tanto con las afectaciones que eso provoca en la salud. El perfil de los profesionales coordinadores parentales son profesionales que tienen que tener una amplia experiencia, muchísima experiencia en trabajos con familias. Es decir, que aquellos profesionales que son nobles, que recién están empezando, que les picó el bichito, diríamos, ¿no?, de la mediación y que está buenísimo, tienen que tener un entrenamiento, porque esto es como una vorágine. Yo digo que a veces nos acercamos a la familia y parece que nos atrapa, ¿no?, como si entráramos a rodar en un lavarropa, si se permite este ejemplo, porque nos chupa esa dinámica por la agresividad y la violencia que en definitiva hay en esta disfuncionalidad. La coordinación de parentalidad que nace en Estados Unidos y se va extendiendo fuertemente, sobre todo en estos últimos años a Iberoamérica, establece las directrices de coordinación de parentalidad del 2005 y que luego se fortalece en España, con
profesionales del área de salud, psiquiatras, psicólogos, pueden ser neurólogos, pueden ser pediatras, también profesionales del derecho, profesionales trabajadores sociales, entre otras disciplinas, también pueden ser sociólogos, psicopedagogos, etcétera, ¿no? Mediadores familiares sí o sí tienen que serlo, porque estábamos refiriendo que se van a utilizar técnicas y además un trabajo fuerte con las familias. De hecho, se empieza a identificar a la necesidad de la coordinación de parentalidad en la mayoría de los casos en los escenarios de la mediación familiar, donde la mediación podemos decir que ha quedado corta para dar respuesta en un acompañamiento adecuado en esta etapa del siglo XXI. Y por supuesto una formación o capacitación en coordinación de coparentalidad, que va de suyo digo que en España tenemos muy buenas ofertas académicas que yo he podido compartir y la verdad que me ha sido muy, muy grato y de mucha utilidad. Y también luego tenemos que estar en una permanente capacitación continua justamente por esta alta conflictividad en temas de psicología, en temas de dinámicas familiares, en temas de configuraciones, perspectiva de infancia, perspectiva de género y demás. Los roles y funciones de los coordinadores parentales, un rol híbrido muy distinto. La mediación, ahora vamos a ver, y tiene una función de orientación psicoeducativa, gestión de casos, resolución de conflictos. Ahí utilizamos todas nuestras herramientas, la caja de herramientas de la mediación, pero también mucho más. Y un rol muy fuerte desde mi punto de vista que tiene que ver con la articulación con los operadores. Estas familias generalmente hay entre el 8 y el 15, 20% en Estados Unidos, España y Argentina, que tenemos este tipo de conflicto, lamentablemente de esta intensidad, que en muchos casos las podemos denominar, si se me permite la expresión, familias multiproblemáticas, ¿no? Son familias que requieren de intervenciones de terapeuta, de los jueces, donde ninguno por sí solo de los operadores puede acompañar adecuadamente a la superación o la resolución de esta crisis porque están realmente el conflicto muy cronificados. Entonces es un rol, como verán, es un rol híbrido, es un rol múltiple que requiere una preparación muy profunda. Y me permití agregar esta diferencia entre la mediación familiar y la coordinación de parentalidad, como para ir ya cerrando y despidiéndome, que la mediación familiar todos sabemos que es un espacio voluntario, la coordinación de parentalidad es un espacio obligatorio ordenado por un juez. Allí en España empieza alrededor de 2013-2014 con el magistrado Pascual Ortuño y tantos otros magistrados que de allí hasta la fecha han continuado con resolver cuestiones, por ejemplo, de cuidados parentales y para que puedan tener un acompañamiento profesionalizado para el cumplimiento de esas resoluciones, se designa a un coordinador o coordinadora o equipo de coordinadores parentales para el acompañamiento. Si la mediación familiar, todos sabemos que es confidencial, es un principio fundamental, como también señalaba recién Javier, mientras que la coordinación de parentalidad no es confidencial en relación al juez o jueza. Es decir, que el equipo o el coordinador o coordinadora integra equipo de trabajo con el juez o la jueza para poder ir teniendo el acompañamiento y en cierta forma la imposición, porque acá no estamos hablando de los derechos que tienen los adultos, papá, mamá o ambos papás, sino que estamos hablando de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes y cómo ayudar a los adultos a que cumplan esa responsabilidad parental para garantizar su desarrollo adecuado. La mediación familiar, saben tanto como yo o más, que pueden tener muchas cuestiones de conflictos familiares que pueden ser patrimoniales, no patrimoniales, muy variado como allí se refiere, y que se requiere ser formado como mediador y mediadores familiares para el campo de la mediación familiar, donde las partes libremente asumen el protagonismo. La coordinación de parentalidad es otro método que se suma a este acompañamiento de la familia con ese único objetivo que señalaba hace unos instantes y no se incluyen cuestiones patrimoniales, salvo cuando estén directamente vinculadas al bienestar de niños, niñas y adolescentes,
y así todo hay alguna parte de la doctrina que las excluye enteramente. Para la coordinación, entonces, se requiere ser mediador familiar y coordinación de parentalidad con esta amplia formación compleja, profunda, justamente por lo complejo que son estos tipos de conflictos, ¿no? Y saber sobre teoría sistémica, cibernética, bueno, pensamientos sistémicos y demás. Las partes acá asumen el protagonismo, pero hay un rol normativo o directivo del coordinador, porque justamente tiene que ver con hacerlos reflexionar, orientarlos. A veces hay una como orientación a padres y madres de lo que determinadas acciones, medidas que puedan a veces inconscientemente adoptar alguno de los progenitores, hacerles saber el daño que ello puede producir, es decir, traer privilegiando la importancia de cómo ayudamos a cuidar a los hijos e hijas en común, que sabemos que los aman, sabemos que quieren los mejor, pero el conflicto de los adultos, de la conyugalidad, no les permite en esa etapa poder velar por ese interés superior. Entonces, desde mi punto de vista, es muy potente esta figura, es muy distinta a la mediación, porque estamos acostumbrados a la libertad, a la voluntariedad, ¿no? Y que las partes asuman plenamente el protagonismo. Acá encontramos mucha violencia también y encontramos mucha disfuncionalidad, que en definitiva la experiencia de estos 3 años y medio, casi 4, ya llevamos 21 casos con 33 hijos e hijas, 21 niñas entre los 3, 4 años de edad hasta los 17 años, donde han habido incluso rupturas de vínculos y procesos de revinculación, de restablecimiento, de manera que entendemos que la coordinación de parentalidad también ayuda a la recomposición, a sanar, a reparar heridas y con un enfoque también restaurativo. Bueno, hasta aquí era todo lo que quería compartir con cada uno de ustedes. Espero no haberme excedido mucho porque realmente es No un te tema muy preocupes. complejo y que me apasiona y que también, como recién mencionaban, tenemos que cuidar a los operadores, tenemos que saber, ¿no? de hacer covisión, ateneo, supervisión con compañeros para poder estar en condiciones, en eje, podríamos decir, con la mediación, con meditación, con las técnicas, ¿no? de corporales y de cuidados a los operadores, y bienvenido que este método pueda ayudarnos a fortalecer esa institución básica como es la familia de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Javier, y quedamos a disposición de todos ustedes. Muchas gracias a ti, Alicia. La verdad que seguimos con la misma idea, nos hace pensar. Yo, verás, siempre cuando aparece algo nuevo tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque somos muy capaces de hablar de salir de la zona de confort, pero es muy difícil salir de la zona de confort. Estamos trabajando y luchando por la mediación y ahora aparece la coordinación de parentalidad. Y aparece también, si me permitís, el derecho colaborativo, algo que también aquí en España se está... Y ahora los abogados ya no van a ser abogados de pleito, sino abogados que colaboran, que si no llegan a un acuerdo no se van al pleito. ¿Qué hago? ¿Me meto ahí o no me meto ahí? Es más, te digo lo último, Alicia. Se está hablando ya en determinados foros, porque tengo la suerte de estar en montones de sitios, de hombres y mujeres puente. Vamos a ver, vamos a ser coherentes. ¿Qué son los hombres y mujeres puentes? Personas que han vivido ya experiencias familiares que pueden poner a disposición de los demás para el diálogo. Yo creo que son profesiones, son herramientas que están buscando su ciencia. Lucha por ella, Alicia. Lucha por la ciencia, porque la herramienta la tienes. Ahora lo que hace falta es esa ciencia. Yo cuando empecé la mediación me pasó igual. Ya tengo la herramienta, soy negociador, pero hay que escribir, hay que hablar, hay que crear libros. Cuando haya libros sobre la coordinación parental en gran cantidad, la coordinación de parentalidad estará perfectamente establecida. Porque la sociedad demanda cosas que requieren de un esfuerzo científico, que es lo que pienso también que estáis haciendo, querida Alicia. Así que mucho ánimo, muchas gracias. Y bueno, para no perder y tomar yo más tiempo, nos vamos a ir. Nos quedan 2 países
para terminar la sesión de hoy y ya dar por cerrado el simposio, nos quedan 2 países que todavía no habíamos ido. Fijaros que hemos estado, por supuesto, en España, pero hemos estado en México, en Italia, en Costa Rica, en Argentina, en Estados Unidos, en Paraguay, en Venezuela, en Puerto Rico esta misma tarde, en Ecuador esta misma tarde. Pero nos quedan 2 todavía y ahora aparece por aquí Chile. Desde Chile está Isabel Ramos Nuche, gran compañera y amiga, que nos va a hablar de la mediación en conflictos como herramienta de desarrollo relacional sostenible para la toma de decisiones entre hermanos al cuidado de padres adultos mayores. Luego, fijaros lo que ha unido algo que es una realidad. Nuestros estudios jurídicos están empezando a llenarse de casos de cuidar a los mayores que no de divorcios. Y es necesario también prestarle un poquito de atención a esto. Así que, Isabel, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, yo me preguntaba por qué Javier me había dejado al final de los expositores. Lo primero que pensé, dije, bueno, soy de Chile, casi el último país de Latinoamérica, muy, muy lejos de todos los que están en Europa. Y bueno, sabemos que viajar a Chile es carísimo porque estamos muy al final del mapa. Así que, bueno, dije, esa es una razón. Y la otra razón probablemente porque me quiso dar la posibilidad de que mi disertación de alguna forma fuera motivadora, pensando que ya me imagino que están todos un poquito más cansados con tanta presentación, pero bueno, voy a hacer lo posible por mantenerlos entretenidos y de alguna forma comunicar aquello que me tocó mucho, considerando que me tocó vivir hace poco la solicitud de una mediación precisamente distinta a lo que me había llegado hasta ahora, entre hermanos, en donde ya hermanos adultos, obviamente, cada uno con su tema familiar, o sea, con sus familias ya formadas y con su trabajo y qué sé yo, y que de alguna forma estaban viviendo dificultades bastante complejas porque tenían que cuidar a 2 padres adultos mayores, los dos lamentablemente, con Alzheimer. Estaban sometidos a una disputa bastante fuerte. Entonces dije, bueno, ¿cómo uno esto de los desafíos que plantea la Agenda 2020? ¿Cómo uno la palabra que está tan de moda de alguna forma, lo que se llama sostenibilidad ambiental, normalmente nosotros lo asociamos claramente con ecología, con lo biodegradable, con el uso consciente del recurso agua y todas esas cosas que conocemos. Pero si salimos a la calle y hacemos una encuesta, de alguna forma preguntando, y les preguntamos a la gente, bueno, pero ¿cuáles son las relaciones sostenibles? Probablemente muchos de ellos un poco no les va a sonar esto, no van a conocer, pero bueno, este es nuestro tema, ¿no es cierto? Cómo desarrollar de aquí en adelante relaciones sostenibles, de alguna forma, dando a entender de que son relaciones que no están exentas de dificultades, que no están exentas a desavenencias, ¿no es cierto? Pero que sí deben construir soluciones que sean amigables y humanizantes, relaciones humanizantes. Bueno, respecto a esto que nos convoca y que me convoca en particular en relación a mi presentación, quise de alguna forma buscar datos duros que dieran cuenta de lo que está pasando actualmente. Pude ver que la población está envejeciendo en la mayoría de los países a un nivel casi exponencial, ¿ya? Las Naciones Unidas dan cuenta de que este cambio demográfico es una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Este aumento global de las personas longevas está trayendo importantes repercusiones en la sociedad. Dentro de ellas, el menor vital humano laboral, mayores exigencias en la protección social y de salud de la población, y la necesidad de una mayor atención para focalizar energías en el desarrollo de instituciones que velen obviamente por el cuidado de familias en donde existen adultos mayores. Si vamos a la estadística, podemos ver
y lo pueden ver después en mayor detalle en el artículo, que los mayores de 65 años o más en el año 2019 superaron en número a los niños menores de 5 años. Actualmente, la población de mayores de 65 años corresponde en el año 2021 a un 9,54%. Antes, en el 1960, digamos bastante atrás, eran 150 millones las personas de mayores de 65 años o más. En el año 2021 ya eran 747 millones de personas mayores. Como pueden ver, la curva es ya bastante exponencial. Esto se suma, lamentablemente, y aquí no hay mucho esfuerzo para de alguna forma volver a tasas de natalidad que obviamente vayan en una tasa mayor al crecimiento de adultos mayores. Hay una baja tasa de natalidad, tal como les dije, medida en nacidos vivos en un año cada 1000. En el año 1960 era de 32. En el año 2021 fue de 17. A eso se suma la mayor esperanza de vida al nacer. Existe mucha tecnología, muchas mejoras en materia de salud y alimentación, y todo esto ha logrado... ¿Perdón? Estoy disertando. Voy a salir, pero voy a salir. Espérame un poquito. Perdón. Mayor tecnología, salud, y esto ha jugado un rol importante en el desarrollo de personas para tener mayor tiempo de vida, ¿no es cierto? La CEPAL al respecto habla de que el fenómeno de envejecimiento debe de alguna forma procurarse a través de mejores y políticas públicas enfocadas en los derechos de los adultos mayores. Mucho se habla de derechos, pero a mi juicio queda un poco cojo o un poco corto o reducido hablar solamente de derechos como una forma de solucionar este tema, porque si no incorporamos también los deberes en esto y hacemos de alguna forma un equilibrio entre ellos, no lograremos, los distintos estados no lograrán de alguna forma equilibrar y darle importancia a esta realidad de la que difícilmente vamos a poder revertir. Como dice la destacada psicóloga Beatriz Seger, psicóloga chilena, que ha enfocado muchos de sus estudios en lo que es el adulto mayor, ella dice, y digo textual, el Estado debe velar y asistir por los adultos mayores a efectos de garantizar la efectiva vigencia de los derechos que se les reconocen. Sin perjuicio de ello, la responsabilidad primaria en la atención y contención de las personas adultas mayores les corresponde a sus respectivas familias. Por ende, una de las cosas que pensé es cómo de alguna forma evalúo, obviamente llevado a una muestra bastante pequeña de 195 personas que logré encuestar, para conocer qué estaban viviendo estos hermanos y la conflictividad que se había desarrollado en algunas familias de forma más manejable y en otras familias de forma bastante disruptiva, cuáles eran las dificultades con las que se enfrentaban. Dentro de ellas me encontré con que habían muchos hijos que de alguna forma eran indiferentes al cuidado de sus padres. Había discrepancias entre ellos respecto a qué rol debía cumplir cada hermano. Generalmente se presentaban dificultades de tipo económica porque probablemente en algunos casos cada uno tenía que aportar un porcentaje dentro del cuidado del padre, cuando muchas veces el padre a lo mejor no tenía las condiciones económicas originales como para poder asumir todos los gastos que significa ser adulto mayor. Muchos hermanos no tenían en cuenta el descuido físico y emocional que estaba sufriendo el padre.
y también existían bastantes historias de familia disruptiva, que obviamente que una vez que el padre ya era adulto mayor y los padres tenían que de alguna forma acoger y estar más preocupados de ellos, de alguna forma mermaban o evitaban de que este trabajo en equipo necesario, muy necesario entre los hermanos, pudiera ser amigable y pudieran asumir esta nueva realidad familiar en la que cada uno de los hermanos tiene que estar presente formando un equipo con las ventajas y dijéramos, desde las historias que cada uno tiene, y lograr formar una suerte de conciencia entre el deber que todos los hermanos de una u otra forma tienen que cumplir al cuidado de sus padres. Entonces, quise hacer una evaluación y tal como les dije, un muestreo de 195 personas que contestaron la encuesta, pude ver, preguntar, ¿cuántos hijos participan activamente del cuidado y el apoyo de los padres? Se puede ver de que un mayor porcentaje, el 62%, contestó que todos de alguna forma cooperan al cuidado de los padres adultos mayores. A diferencia de eso, ya completando la torta, un 35,9% de esos 195 encuestados responden que solo algunos, principalmente yo, participo, o otros hermanos se preocupan, yo no participo. Cuando aquí quiero pedirte, por favor, Javier, que compartas esto que quiero mostrar. Sí, compartes tú. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. De esta encuesta, acá, preguntar, indica cuáles han sido las principales dificultades al momento de tomar decisiones que involucren el cuidado de tus padres, adultos mayores. Las principales respuestas que dieron que tuvieron mayor acogida fue que todos los hermanos se hagan parte. Estemos todos presentes para tomar decisiones importantes. Existe voluntad de ayudar de una u otra forma. La otra, que también arrojó bastante porcentaje de respuesta, es que todos le tomen importancia a la situación que se presenta en nuestros padres. Si se fijan, todas ellas tienen algo en común, que se requiere de comunicación y trabajo en equipo entre los hermanos para poder tomar decisiones. Ahora, preguntar en qué casos, en caso que la situación para la toma de decisiones entre hermanos se vuelva difícil de manejar, ¿a qué profesional recurriría? Aquí tenemos algo que de alguna forma pasa a ser increíblemente importante para nosotros y desafiante, claramente, porque ustedes se fijan, el mayor porcentaje de las personas contestaron de que recurrirían a un amigo de la familia para ayudarlos a solucionar estas dificultades. El siguiente porcentaje, que tiene mayor importancia, dice: a nadie, no se me ocurre a quién podría recurrir, el 25,1%. Y los porcentajes que siguen responden a un 11,8% a un abogado y un 14,9% a un mediador de conflictos. ¿Qué saco por conclusión de esto? Obviamente, de que hay mucho por hacer respecto a dar a conocer cómo los mediadores de conflicto podemos contribuir directamente en temas de relaciones sostenibles entre hijos al cuidado de padres adultos mayores. Es un tema que no se conoce y que requiere de esfuerzos importantísimos de parte nuestra para comunicar y comunicar, o sea, lo repito 3 veces a propósito, y educar, además, quiero agregar, para educar acerca del manejo de conflictos. Muchas veces
estos hermanos se ven en una situación de que, bueno, esto probablemente para un psicólogo, ¿no? Como que no, ¿a quién? ¿Cómo recurrimos todos a un psicólogo? Vamos todos los hermanos a un psicólogo. Por otra parte, el hecho de llegar a un abogado significa, me imagino, cuando ya están con dificultades de tipo de herencia bastante complicado. Pero cuando queremos organizarnos respecto a cómo lo vamos a hacer para cuidar a nuestros padres adulto mayor, ¿qué va a hacer cada uno? ¿Aportarán dinero a lo mejor los que puedan aportar y otros no, pueden aportar de otra forma? ¿Qué talentos tiene cada hermano para de alguna forma decir, yo voy a contribuir con esto, no puedo contribuir con dinero, pero a lo mejor puedo contribuir con tiempo para destinar a llevar a mi padre o a mi madre al médico, o para leer el diario y compartir con él, qué sé yo, el día a día, entretenerlo, sacarlo a la plaza? Mil cosas que podemos hacer y contribuir. Pero como podemos ver en el resultado de la encuesta, pocos conocen nuestra labor como mediadores de conflictos para poder abordar este tipo de situaciones. Así que, bueno, los dejo con esta inquietud y de alguna forma, a modo de término, me gustaría pedirle a Javier que nos tomara una foto y pedirle a todos ustedes que prendan sus respectivas cámaras y que en señal de que tenemos, bueno, bastante trabajo por hacer en este tema de comunicar acerca de lo que es nuestro trabajo, nos pueda tomar una foto. Déjame que voy aquí. Tienes que dejar de No lo puedo abrir. compartir. Espérate que no lo puedo abrir. Yo te animaría, Isabel, tengo que dejar de compartir. de Espérate que compartir. aquí. Pero yo te animaría, Sí. Isabel, a que lo hiciéramos al final. Te digo por qué. Al final, para Sí. no quitarle tiempo a mi No, compañera que viene además, a continuación. y además porque, como ocurre muchas veces, conforme yo voy viendo los participantes, conforme van pasando los minutos, va bajando el número de participantes. Entonces, si ya no hacemos la foto, Sí, bajará el número de quedan participantes en pocos. 2 segundos. Van a salir muy pocos en la foto. Sí, sí, sí. Bueno. Así nos animamos a también a conocer la experiencia de María Guadalupe Domínguez. Bueno, qué bueno. Isabel, yo creo que nos llevas también a un mundo que es el tema de las personas mayores, al que vamos a llegar todos, unos más cerca, como es mi caso, y otros más lejos, como es el tuyo, pero que llegaremos y que todo lo que nos plantea es una realidad, ¿no? Y aprovechando mientras quitas el compartir la pantalla, yo ahora, y dependiente ya de la última aportación, que no por ser la última seguramente será buenísima como todas las anteriores, yo creo que también quería decir, después de este planteamiento, que a partir de ahora, a partir de que termine este simposio, es nuestra responsabilidad difundir lo que estamos hablando. Es decir, es terrible cuando hacemos un encuentro y eso se queda nada más que entre nosotros. No, difundirlo, difundir los textos, difundir la revista, difundir los vídeos, difundir lo que hemos pensado, hablar, porque nadie apuesta por nosotros más que nosotros mismos. Entonces, el crear este tipo de encuentro con estas píldoras que hemos dado a cada uno, yo creo que eso es nuestra obligación, entre comillas, ¿no? Bueno, y no me enrollo porque insisto, estamos ya con 3 horas más de trabajo. Pero para terminar, que no por ser la última, querida María Guadalupe, seguro será interesante, sino ha sido un poco la llegada de los textos cuando fueron apareciendo, que dio lugar a que apareciera el de Isabel pues casi a última hora, y que apareciera también el tuyo, querida María Guadalupe, relacionado con algo que yo creo que viene bien también el colofón para terminar esta sesión, que es, hemos hablado en todos, porque yo creo que desde la primera intervención hasta la última, en todas se ha hablado de educación. En todas, es decir, hagamos lo que hagamos, trabajemos lo que trabajemos y vayamos por donde vayamos, la palabra educación existe, porque yo creo que es el principal compromiso nuestro para unir todos los objetivos. Educarles a pensar que hay que resolver temas de pobreza, de salud, de infancia, de igualdad, de justicia,
no hay más que educación. Y bueno, nuestra querida María Guadalupe Domínguez desde Panamá, algún día iremos a conocer el canal de Panamá, tan famoso a nivel mundial, pues nos va a hablar de la mediación escolar como herramienta para una educación de calidad, pero post pandemia. ¿Qué os ha quedado de la pandemia, María Guadalupe? A partir de ahí, lánzate que tú cierras. Bueno, ante todo, pues muy buenas tardes desde Panamá. Un gusto estar compartiendo tantas ponencias tan interesantes y tantos temas que surge el interés por nosotros desarrollar investigaciones desde acá. Bueno, en esta iniciar, pues yo soy orientadora, tengo un doctorado en orientación educativa y soy profesora en la Universidad Nacional de Panamá. Entonces yo lo planteo desde el punto de vista de orientación, con 18 años de servicio como orientadora en la Universidad de Panamá, pero 28 años de servicio como orientadora en el sistema educativo de educación media, o sea, el bachillerato en Panamá. Y obviamente la mediación para nosotros desde la orientación es apasionante y en los últimos años pues hemos invertido un poco en aprender y meternos en este mundo de la mediación que es tan apasionante. Y lo planteamos desde el punto de vista de educación y yo creo que voy a ver si puedo compartir. No creo que, a ver, vamos a continuar igual. Lo planteo como la mediación como herramienta para el logro de una educación de calidad, que sería irnos al objetivo 4 de la Agenda 2030. Y me encanta que sea el cierre porque, como decías, Francisco, todas las ponencias han girado en torno a un eje fundamental, que es la educación. Porque cuando nosotros a veces hablamos de educación, pensamos que es solamente meramente transmisión de conocimientos o formación académica. Y nos olvidamos un poco de que la educación incluye la formación integral de esa persona. Y la mediación de la educación se convierte en una herramienta fundamental cuando nosotros queremos que desde los centros educativos se aprenda a gestionar de una manera positiva los conflictos. Estamos hablando de la convivencia escolar, del desarrollo de la cultura de paz dentro de los centros educativos, de una cultura de paz en la convivencia de los actores dentro de los centros educativos. Pero esa cultura de paz no tiene un mejor medio de desarrollo que la mediación, que todas estas herramientas que la mediación nos brinda aplicándola a la educación. Y me llamaba la atención porque a veces estamos hablando de la influencia que tiene la dinámica familiar sobre el resultado nuestro en los centros educativos. Obviamente nosotros no podemos separar al centro educativo de la familia. Cuando el joven tiene una dificultad académica, esa dificultad académica desde algún punto de vista tiene que ver con la dinámica que se esté desarrollando dentro de la familia. Entonces, hacemos la mediación con la familia, pero no hacemos la mediación con el joven, o hacemos la mediación con el joven y no hacemos la mediación con la familia. Y el centro educativo se convierte en un centro donde todos estos actores en ese microsistema se relacionan. Los estudiantes, los padres de familia, los directivos, los administrativos. Entonces tenemos un microsistema donde tenemos la oportunidad de tener a todos estos actores reunidos y de donde tenemos la oportunidad de convocar a todos esos actores para hacer nuestro trabajo en mediación y para formar no solo a los estudiantes, sino también a los padres, de cómo llevar a través de la mediación esos procesos con sus hijos. Entonces, si nosotros buscamos una herramienta de convivencia armónica para una convivencia escolar positiva, la mediación se nos presenta como esa herramienta. Y señalábamos en nuestro escrito un poco haciendo referencia a los 4 pilares de la educación que UNESCO establece para el siglo XXI. Lo basábamos en el pilar de saber convivir y saber ser. Desarrollar la mediación a través de estos 2 pilares dentro de los centros educativos. Y es que vuelvo atrás, no estamos solamente transmitiendo conocimientos, estamos enseñando a nuestros estudiantes a cómo convivir. Estamos enseñando a nuestros estudiantes a saber ser personas. Y todas estas estrategias que utilizamos a través de la mediación nos llevan a que esos estudiantes nuestros, a que esos padres de familia puedan desarrollar esas estrategias que le vayan a permitir aprender esto, aprender a hacer, aprender a convivir. Entonces, la mediación nos
va a ayudar a que aprendamos a vivir juntos y a que aprendamos a ser. Y todo esto a través de la gestión de conflictos, que ya se ha mencionado antes, a través del autoconocimiento, a través de la escucha asertiva, a través de la tolerancia, de la comunicación clara y precisa que podemos transmitir a través no solo del enseñar la teoría, sino la aplicación también de las estrategias de mediación. ¿Y por qué nos íbamos un poco al caso de la pospandemia cuando queremos, desde el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, una educación equitativa y de calidad? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Panamá específicamente, nosotros somos considerados por el informe de UNICEF como el país en la región centroamericana con más días de confinamiento en la pandemia. Nosotros estuvimos 111 días fuera de las aulas. Y cuando regresamos a las aulas, encontramos una serie de situaciones que particularmente no sentimos en el desarrollo de 2021, porque en el 2021 regresamos probablemente con mucho entusiasmo por haber estado 2 años fuera de las escuelas y que estamos recibiendo en el 2022. La situación, por ejemplo, nosotros ahora mismo, según el informe de la Organización Global de Prevención de Bullying para Centroamérica, nosotros estamos ocupando en este momento el primer lugar en casos de acoso escolar. Y esos acosos escolar para 2023 se han aumentado exponencialmente luego del regreso del confinamiento. Entonces estamos viendo jóvenes que iniciaron su etapa de educación primaria en la virtualidad. Iniciaron su etapa de educación premedia, que la de nosotros premedia es 11 años, 11, 12, 13, 14 años, en la virtualidad. Entonces esa etapa de transición de la primaria a la premedia la hicieron en la virtualidad. No hubo una convivencia con una socialización, una convivencia con los compañeros. Entonces, una vez los tenemos acá, lo que nosotros pensábamos que iba a ser el compartir, el decir estamos más solidarizados porque vivimos una pandemia, ha hecho que la situación sea diferente. Tenemos más casos de bullying, tenemos más casos de ciberbullying, tenemos más casos de depresión, tenemos más casos de ansiedad, hay poca empatía entre los temas de ansiedad de estudiantes entre estudiantes y de estudiantes, profesores hacia estudiantes y de profesores hacia profesores, ¿no? Entonces, esto ya, sabiendo desde antes de la pandemia que nuestros niveles, por ejemplo, en los temas de salud mental estaban subiendo, hemos visto cómo se ha exponenciado todo esto. Y cuando vamos a preguntarle al docente, por ejemplo, ¿usted sabe mediación? ¿Sabe qué es la mediación? El docente nos dice, sí, yo sé qué es la mediación. ¿Usted es mediador? Sí. ¿Qué hace usted cuando va a mediar? Pues le digo al chico lo que tiene que hacer. ¿A cuántos programas de mediación ha ido como mediación escolar para que usted tenga las herramientas? A ninguno. De hecho, nuestros docentes ahora mismo a nivel de Ministerio de Educación en Panamá, en el caso de Panamá, solo reconocen un programa de mediación que lo conoce el 20% de los encuestados y que es un programa Juntos por una Comunidad Sin Violencia, pero que toca otros temas además de la mediación y allí se mete como un eje transversal la mediación. En el caso, por ejemplo, de los departamentos de orientación tenemos programas que tienen actividades específicas para explicar qué es la mediación, pero no tenemos un programa de mediación como tal de intervención en las escuelas. Entonces, no tenemos programas de mediación dentro de los centros educativos. Y nuestros docentes que forman parte de comisiones de disciplina, de comisiones de seguimiento, inclusive nuestros orientadores escolares, no están preparados o no tienen una especialización en mediación. Entonces, estamos haciendo como una mediación empírica. Estamos diciendo, yo soy mediador porque converso con el chico o soy mediador porque converso con el padre. Pero ¿y dónde está el proceso realmente claro de ir llevando todo el proceso de mediación, de ir llevando todas las estrategias donde yo pueda mediar? Y vemos muchos casos en los que, por ejemplo, se conversa con el acudiente, se conversa con el estudiante, pero no se llegan a acuerdos. No se firman acuerdos, no se le da una realimentación a los acuerdos que se hayan hecho. Entonces no hay un sentido de compromiso porque se convierte en una mera conversación con las partes.
Entonces, realmente en este momento, para atender todas estas situaciones socioemocionales, que es la situación que más nos preocupa a nosotros, porque el tema del rendimiento académico va acompañado directamente con la parte socioemocional del estudiante. Si ese estudiante socioemocionalmente no está estable, académicamente no lo va a poder estar, ¿no? Entonces, esa problemática nos llama a nosotros a tener que implementar estrategias que nos permitan mediar en el trato a los padres, mediar en la atención a los estudiantes, pero también mediar en la población de docentes, que como todos seguimos siendo seres humanos y fuimos afectados emocionalmente por la pandemia. Entonces, muchas veces decimos, bueno, es que el docente está reaccionando, pero es porque no sabe cómo llegar a ese chico que viene también presionado, y al estar el estudiante presionado y el docente presionado, tenemos un conflicto que va aumentando y no sabemos cómo gestionar positivamente eso que está pasando. Entonces, desde allí realmente para nosotros se convierte en un renglón que necesita trabajarse desde la educación. Y bueno, finalmente yo creo que todas las presentaciones han hecho el énfasis en que el componente educación es un componente básico. Ese componente de formación, de seguimiento, de atención, es lo que nos va a permitir a nosotros que tengamos una educación de calidad, pero no solo una educación académica, sino una educación de formación integral del individuo. Muchas gracias, María Guadalupe. Leeremos también con mucha atención tu texto. Mira, había un amigo mío fantástico que decía, que trabaja, es educador, y decía, educación somos todos, incluido tú. Es decir, aunque no tengamos hijos, aunque no, es decir, educación somos todos. Si eso nos une, realmente yo creo que vamos a salir adelante con muchos temas, ¿no? Bueno, Exacto. hemos llegado al final con esta última aportación desde Panamá. Han sido pues 27 intervenciones, son 26 porque no ha podido intervenir Lucero Ramírez. No os preocupéis porque el texto está en la revista, por lo cual lo podemos leer sin ningún problema. Es una pena que no haya podido por lo menos verle la cara y ver su pasión también sobre este tema. Y nada, lo que os decía, a partir de ahora es vuestra responsabilidad difundir todo esto. Seguimos viéndonos y participando en muchas actividades. Ahora hay una que voy a participar que os animaré seguro, que es una clínica del conflicto. Vamos a trabajar casos reales, que es muy bonita. Después nos anunciaba también nuestro querido y común amigo de todos, Alberto Elizabeski, que como presidente tengo que convocar el Foro Internacional en Buenos Aires el año que viene, así que también tendremos la oportunidad, algunos de los españoles, de cruzar el charco para allá. Y bueno, y que os tengo que dar las gracias por vuestra paciencia, por el esfuerzo de los 10 minutos. Yo creo que eso ha sido el éxito de poder escuchar 26, 27 aportaciones distintas que nos da el pensar en cada uno. Y como decía Isabel, vamos a hacer... Yo os voy a ser muy sincero, antes de cerrar ya la sesión. Yo soy un desastre con hacer fotos, capturas de pantallas y cosas de ese tipo. Así que si queréis, hacerme un favor. Poner la cámara y a partir de ahí, que está todo en cuadrículas, ¿quién se compromete a hacer una captura de pantalla? O que haya alguien que haga una captura de pantalla y después, si queréis, me la enviáis por mail. Vale, Ana Cabral ha dicho que lo hace. Ana, haz una captura de pantalla, ¿vale? Y luego me la mandas por mail y yo la difundo a todos cuando os envíe también el certificado y todo, ¿vale? Acordaros siempre de una cosa importante. A ver, poneros guapo. Veo a Jorge que se está poniendo guapo. Bien, Jorge, mi amigo Jorge Venegas. Magnolia también ha dicho yo me voy a peinar. Bien, bien, bien. Isabel desde la otra punta del mundo. También Isabel Villarreal se ha arreglado para el momento. Y acordaros una cosa muy importante. Ana Soriano también. Y Anne del Mar. Me alegro de veros. A Blanca. Una cuestión importante, siempre en todos los eventos, lo siento, pero soy así de loco, existe una foto formal y una foto informal. Así que, querida Ana, cuando tú digas nos hacemos la foto formal y cuando tú digas nos hacemos la informal.
Sonrisa más falsa tenéis todos. Con la informal ahora. Vale, ahora la informal. 1, 2 y 3. Genial. Muy bien. Muy bien. Bueno, familia, muchísimas gracias y un abrazo fortísimo a todos. Aprovechad para ver los artículos, para disfrutarlos, ¿vale? Nos vemos en la siguiente. Gracias, Javier. Chao, gracias. Un abrazote. Gracias. A vosotros. Saludos desde Paraguay. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas felicidades a Saludos, todos. buenas Gracias. Saludos de noches. México. Hasta luego. Un abrazo a Gracias. todos. Gracias por la Muchas paciencia. gracias. Gracias a todos. Nos esperamos en Cancún. Gracias. Besito. Chao. Esperamos por Paraguay.